La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora José Hernández, él es analista político y director del portal Cuatro Pelagatos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Gisela, buenas tardes para ti, para tu audiencia y gracias por la invitación. No, gracias a usted, José. En una entrevista, el ministro de Gobierno argumentó que los audios y versiones que son investigados por la comisión del denominado caso Encuentro, controlada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y sus aliados, no reflejan vínculos del primer mandatario ni con una trama de corrupción en empresas públicas ni redes del narcotráfico. Sin embargo, hace 4 años, cuando era legislador, Cucalón impulsó un proceso para buscar la censura y destitución del entonces ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por la trama de corrupción de Odebrecht, caso que usted conoce muy bien. ¿Cuáles son las diferencias que se vivía en el Parlamento hace 4 años con el caso de corrupción de Odebrecht y la actual Asamblea con este caso, con el caso Encuentro? Bueno, hay diferencias sustanciales, Gisela. Hace 4 años ya se sabía que había vínculos del señor Glass con este tema, se sabía lo de su tío, se sabían algunas cosas. En el caso del presidente Lasso, en este momento hay una serie de indicios que hablan de su cuñado, que hablan de otros funcionarios, pero que no están en forma alguna encontrando un vínculo real, material, específico, preciso con el presidente Lasso. Entonces, pues ahí hay una diferencia. O sea, una cosa son indicios, otra cosa son pruebas, y además esas pruebas tienen que ser calificadas por alguien. O sea, estamos frente a una comisión política que hace decir a los documentos, como ya se vio en el caso Pandora Papers, como se está viendo también en el caso actualmente, Gisela, nos consta que hay ya miembros de esa comisión que han dicho que, por ejemplo, el informe de Luis Verde Soto, que son pruebas, cuando el propio Luis Verde Soto no se cansa de decir, no recuerdo si son más de 10 veces en su propio informe, que esas son pistas, ¿no?, de un sistema de corrupción, en el sistema de las posibilidades de un sistema de corrupción en el tema público, en el tema de las empresas públicas, pero que él no podría señalar absolutamente que hay ni nombres ni prácticas específicas en este gobierno. Entonces, pero ya le hicieron decir que eso son pruebas. Lo mismo está ocurriendo con el caso en donde se dice que entró plata del narcotráfico a la campaña de Lasso. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto o que sea cierto. Lo que estoy diciendo en este momento es que eso que se dice en un audio no está en este momento respaldado materialmente y no construye una prueba para el caso. Entonces, José, ¿usted coincide con Cucalón en que sería irracional llamar al presidente a un juicio político cuando se ha negado a asistir a comparecer a la Asamblea por un caso que implica a su cuñado y a personas de su círculo más íntimo? El presidente no está obligado, Gisela, a asistir. No está obligado, eso está en la Constitución, no está obligado. Tiene que haber un delito para que él lo citen específicamente y él no está obligado a asistir, primera cosa. Segundo, en este momento hablar de un juicio político o hablar de destitución del presidente, la pregunta es ¿cuál es la causal? Y esto yo creo que hay que ser formal y hay que ser racional y hay que ser legalista, no con el presidente Lasso, cualquier caso, Gisela, sino estamos en un momento en el cual a la Constitución se le puede hacer decir cualquier cosa, a cualquier documento se le puede hacer decir cualquier cosa, cualquier audio en donde te impliquen a ti, me impliquen a mí, ya construye una prueba, ¿no? Pues o sea, si alguien habla de alguien, hay que ver si ese alguien está o no vinculado con ese caso. Entonces, por supuesto que en este momento hablar de un juicio político, la primera pregunta es, ¿cuál es la causal? Y esa causal, como tú sabes, tiene que ser calificada por la Corte Constitucional. Entonces, estamos lejos
de hablar de un juicio político real y de un juicio político legal al presidente de la República. Y reitero, se llame Guillermo Lasso o se llame quien sea. Después de los múltiples cambios en su gabinete y también de la pérdida del referéndum, que fue bandera política del gobierno de Lasso durante todo el 2022, ¿el presidente realiza su gestión sin un equipo sólido, cree usted? A ver, me parece que ha habido críticas, nosotros mismos hemos hecho críticas a la gestión del gobierno del presidente Lasso, a la gestión política del gobierno del presidente Lasso, donde había un ministro que ahora dice que en efecto el presidente Correa no se estiró el derecho en el caso sobornos, etcétera. Se ve que es un defensor acérrimo del presidente Lasso. Es evidente que se hicieron críticas porque no hubo gestión política. Es evidente que hay una gestión administrativa del gobierno que no es rápida, que no ha sido eficiente y que no ha sido acorde, digamos, a las urgencias para que haya resultados específicos en el gobierno del presidente Lasso. Eso es un hecho. El presidente Lasso ha cambiado cabezas en su gobierno, específicamente al secretario de la administración, al ministro de gobierno, y lo que se espera, Gisela, es que no solo haya un cambio de cabezas, sino que haya un cambio de rumbo y que haya resultados tanto en lo político cuanto en la gestión administrativa del gobierno. José, en una de las columnas de Cuatro Pelagatos, el medio que usted dirige, sobre este mismo tema, se denomina "Los golpistas no alcanzarán los 92 votos". Utilizar los recursos constitucionales para sancionar, según la ley lo permita, a un presidente de la República necesariamente convierte en golpistas a los legisladores de oposición. No si cumple la Constitución. Por supuesto, el tema no es si cumple la Constitución, el tema es forjar una causal para que se cumpla la Constitución. No, es cuando tú incitas a la gente a ir a la calle, no, para después decir que hay conmoción social y decir que la conmoción la provocó el gobierno, pues o sea, ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de la facultad o no de fiscalizar de la Asamblea, que tiene facultades. Estamos hablando de cómo se montan los casos, Gisela, para hacer que eso corresponda a una causal. Por ejemplo, no había causal hasta el momento, ahora se dice que la causal es prácticamente traición a la patria, ¿no es cierto? Y entonces uno pregunta, ¿y dónde está la causal? ¿Qué causó, no? Siendo retóricos, ¿qué causó la causal? O sea, ¿cuál fue la acción? Y la acción no aparece. Entonces, evidentemente, forjar o crear o fabricar un informe, ¿no? Como ya lo hizo Pandora Papers. Y acuérdate tú que el Pandora Papers hubo un informe en donde a la final hubo 3 informes. Y no pasaron. ¿Por qué? Porque los propios asambleístas se dieron cuenta que la comisión había forjado pruebas, había hecho decir cosas a pruebas que no decían exactamente aquello. Y en este momento estamos en el mismo caso, cuando la señora Pacimiño o la señora Viviana Veloz salen a decir que ya hay una causal y la causal no se ve. El tema es que están forjando esa causal. Entonces, ese es el tema que convierte en golpistas a gente que, por Constitución, por facultades, sí tienen la facultad de auditar y de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Y no es de eso que se queja la gente ni que se quejan los Cuatro Pelagatos. Lo que estamos mostrando es dónde están las causales. Y si las causales están siendo forjadas, eso merece un apelativo, Gisela. Eso se llama gente que está forjando causas o causales para iniciar un proceso de desestabilización. Eso se llama un golpe de Estado. Vámonos al papel de la prensa.
en este caso. José, usted es un periodista de larga trayectoria, de experiencia no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional. Es más, usted fue mi jefe por muchos años en Diario El Comercio. Yo conozco de su trabajo y de su trayectoria. En la columna de Cuatro Pelagatos, Lasso y La Posta se salen del marco. Se lee: el presidente bajó al ring que le han fabricado. Mi pregunta es, ¿la prensa busca fabricar un ring de pelea para el presidente? ¿O está investigando tramas de corrupción? ¿O está investigando tramas de corrupción? Sí, perdóname. No es la prensa, es La Posta. Entonces no es la prensa, es La Posta. Primera cosa. Uh-huh. Segunda cosa, nosotros estamos cuestionando, y creo que nos corresponde hacerlo, Gisela, porque mira, tú has hablado de mi trayectoria, cosa que agradezco. Yo siempre he tenido una trayectoria de valores y principios, y creo que los equipos que han trabajado conmigo, ninguno puede endosarme haber dado órdenes que no fueran estrictamente periodísticas. Uh-huh. y hacer dirección que no fuera estrictamente anclada sobre los textos y los contenidos. Nunca a favor de alguien, nunca pagada por alguien, nunca al servicio de alguien. Entonces, me parece que cuando uno dice, si tú dijeras conmigo, el presidente de la República se salió de madre, ¿no? Se salió del marco. Uh-huh. A ver, estamos diciendo, cualquiera, tú podrías decirme, ¿por qué se salió del marco? Entonces, la pregunta yo tendría que responderte. Yo tendría que decirte, mira, el presidente no está bien que un presidente de la República salga a amenazar a un contradictor. Eso no está bien. No está bien que salga a descalificar y sin pruebas, o si las tiene no las mostró, para decir una serie de cosas que dijo sobre La Posta, ¿no? Entonces tú tendrías que aceptar conmigo o no, para decir, ok, eso hace parte o no hace parte de la función de un presidente. Entonces estamos hablando de un marco conceptual, de una deontología. ¿Qué es la deontología? La deontología es la ética de los deberes. Eso es la deontología. Entonces, cuando hablamos de una deontología, estamos hablando de que el presidente se salió del marco de sus deberes y de sus obligaciones. Y se salió de ahí. Entonces estamos diciendo, presidente, eso no está bien. Pero claro, ¿a partir de qué lo hacemos, Gisela? Tendrías tú que preguntarme, oye, José, ¿a partir de qué tú dices eso? Y yo podría decir, ok, a partir de las obligaciones del presidente, lo que está dicho no solamente en la CIDH, cómo una autoridad tiene que aguantar la crítica, cómo si hay exageraciones igual las tiene que aguantar, y cómo sí puede responder, pero no como lo hizo el presidente. Bien, ¿qué es lo que nos dice Gisela que entonces podemos estar facultados para decir eso? Que estamos hablando de un marco deontológico. Bueno, no hay marco deontológico para la prensa. O sea, la prensa puede hacer cualquier cosa. ¿Y a partir de qué estamos reflexionando? ¿Cuál es específicamente la rigurosidad periodística que en las columnas de Cuatro Pelagatos se critica que le hace falta a este medio digital de que estamos discutiendo? A ver, no al medio, al trabajo que han hecho. O sea, yo tampoco voy a erigirme en auditor del medio, sino de unas acciones específicas a esta investigación que están sobre la mesa, ¿no? Esas acciones, ¿cuáles son? Una, arranca la investigación con un organigrama. En la cabeza del organigrama, en la cúspide del organigrama, está el presidente de la República. Demostración. ¿Cuál es la demostración? ¿Ha habido una demostración? No. En periodismo, y tú lo sabes, cualquier investigación termina en un organigrama. No empieza por un organigrama. Termina. Bueno, empezaron con un organigrama. ¿Está probado que el presidente es el jefe de esta organización criminal? Porque así está puesto. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces yo creo que la prensa no puede cerrar los ojos diciendo, no, que los colegas hagan lo que quieran. Bueno, claro que hacen lo que quieren. Pero tenemos el derecho, desde el oficio, a decir, eso es riguroso. Tener un medio que saca audios y dice que hay una investigación contrastada, etcétera. ¿Y eso ha ocurrido? No. Tenemos un medio que en este trabajo
va a la asamblea, yo te pregunto, a llevar pruebas, a hacerse los abogados de no sé qué, a dar cátedra sobre la estrategia que tiene que tener la oposición y de cuál es el delito supuesto que cometió el presidente de la República. La pregunta que yo te hago, no te la hago a ti, no quiero molestarte, pero la hago metafóricamente, es, ¿has visto tú al New York Times hacer una investigación, al diario Le Monde, al Frankfurter Allgemeine, al The Independent, al País de España? ¿Has visto tú hacer una investigación y que los periodistas terminen en una fiscalía? No, los periodistas responden por lo que publican, no van a hacer activismo, no van a hacer estrategia política en una comisión, así sea ocasional de la Asamblea. Es que creo que es importante. Entonces, hay prácticas que riñen con la rigurosidad periodística. Me parece que así como señalamos las del presidente, estamos señalando las otras. Yo no quiero opinar respecto al trabajo periodístico de la Posta, pero sí quiero que esto, darle argumentos a la ciudadanía que nos escucha sobre el quehacer periodístico y sobre lo que está pasando políticamente en el país y judicialmente también. Porque recordemos que existen investigaciones periodísticas como el caso Sobornos, 2012-2016, que fue altamente alabado por desenmascarar una trama de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces, yo sí quiero que usted me conteste, José, si la Posta considera usted que trabaja para un sector político, como un sector político. Usted acaba de mencionar algunas de las cosas que le parece que no deberían ir dentro del marco del trabajo periodístico, pero ¿trabaja como un sector político de oposición al gobierno o como prensa libre? A ver, esa es una pregunta con el debido respeto que no me corresponde responder, por una razón muy sencilla. Yo estoy cuestionando unas prácticas periodísticas. Yo no estoy acusando a la Posta de ningún otro, ni de delitos, ni que se hacen parte de yo no sé qué operación política. O sea, yo no estoy acusándolos de eso. Yo estoy diciendo, no, porque me corresponde, porque he dirigido equipos de periodistas, porque sé que el oficio nuestro es bien complicado, porque el oficio nuestro es bien cuestionado, porque el oficio nuestro lo tenemos que hacer en medio de un carnaval, ¿no? De redes, etcétera, etcétera. Y yo estoy diciendo, eso no es riguroso periodísticamente. Y me corresponde decirlo porque amo este oficio, porque lo quiero defender, porque lo he practicado, porque me voy a morir periodista. Nunca voy a ser funcionario, nunca voy a estar al servicio de un partido, nunca voy a estar al servicio de ninguna ideología que no sea la democracia, que no sea la transparencia, que no sea la ética. Entonces, no me corresponde a mí decir quién trabaja en su tendría, entonces caería yo en lo mismo, porque tú me dirías, ¿tienes pruebas? No, yo estoy diciendo que hay unas prácticas que no son rigurosas periodísticamente. Estoy señalando cuáles. Ese es mi trabajo, no voy a ir más lejos. Vámonos al lado del gobierno, y esta es la última pregunta que le hago porque ya estoy pasándome del tiempo. Dentro de la crítica o criticada más bien cadena nacional del presidente, además de que desvirtuó personalmente a los periodistas de la Posta, no se escuchó una aceptación de haber cometido errores, de malas jugadas del gobierno. Y esto mientras en las calles estamos viendo lo que sucede. Unos niveles de delincuencia insoportables, un desempleo terrible. ¿Necesariamente la oposición del gobierno es golpista y amigos del narcotráfico? ¿O también existe un sector de la oposición que en realidad le preocupa lo que está pasando en el país bajo el mandato del actual presidente Guillermo Lasso? A ver, Gisela. Si entiendo, estamos mezclando... Sí, me estoy pasando a otro lado. Estamos mezclando los pinceles. Una cosa es que haya narcotráfico en el país, otra cosa es que haya desempleo, pero yo no soy populista, yo no creo que un gobierno llega y soluciona los problemas. Ecuador tiene problemas que arrastra desde hace décadas. El tema del narcotráfico no lo trajo aquí Lasso, no se lo inventó Lasso, o se lo vamos a endosar a Lasso. Entonces, ese es un tema, por eso podemos hacer, cuando tú tengas la gentileza de invitarme, podríamos hacer un análisis de eso. Y muchas gracias por adelantado, por tus invitaciones. Pero ese es un tema. El otro tema es
criticar al gobierno. Por supuesto que la oposición y el país tiene derecho a exigir al gobierno nacional que haga su trabajo. Tiene derecho y tiene la obligación de exigir que sea más riguroso también el gobierno, que dé más resultados. Y ya, gracias a una pregunta tuya, ya hablamos un poco de eso. Es decir, por supuesto que caben críticas al gobierno, pero me parece que hay cosas y cosas. Es decir, criticar al gobierno que no haga una buena gestión no significa, y no voy a caer en ese espacio si lo hiciera, a mi criterio sería yo populista, de decir, es que el gobierno tenía que haber solucionado ya el problema del narcotráfico, la delincuencia, el desempleo, la inseguridad. O sea, esos son temas que por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo en el país, y por eso es que deberíamos tener, al margen de las divergencias y al margen de si somos ciudadanos, políticos, académicos, empresarios y todo, tener una visión más de conjunto y poder decir, estos son temas que deberían unirnos como ciudadanos del país, que deberían unirnos para poder sacar adelante, exigiéndole al gobierno que lidere esos procesos y que dé resultados, pero acompañarlo en eso, porque son temas de interés nacional y no son temas que se van a solucionar con el gobierno de Lasso, son temas estructurales. Entonces hay que ir hacia la solución de esos problemas, pero claro, pero son problemas de procesos, entonces eso requiere tiempo. Pero creo que sí, en tu pregunta tienes razón de decir, hay una oposición democrática. Pues por supuesto, esa oposición democrática tiene, al margen de que haya una oposición golpista, por supuesto que también la hay. Hay una oposición que cree que aquí los problemas se van a solucionar cambiando los presidentes, como cualquiera usa pañuelos desechables. Eso no va a pasar, eso es populismo. Entonces, sí me parece que hay una oposición democrática que tiene que hacer su trabajo y que por supuesto tiene que ser lúcida y sensata y tiene que entender cuáles son los temas de gestión que tiene que hacer el gobierno, cuáles son los temas estructurales en los cuales podríamos y deberíamos ponernos de acuerdo toda la sociedad para empujar el país a llevarlo a que ciertos temas, Gisela, podamos ir viendo resultados como sociedad, porque son problemas que nos atañen a todos y que nos perjudican a todos. Con eso me quedo, José. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. No, muchas gracias siempre a ti por tus invitaciones, a FM Mundo, a toda tu audiencia, que sé que es vasta. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes. José Hernández, analista político y director del portal 4 Pelagatos.